Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión quiero hacer un vídeo acerca de una de las películas que protagonizaron los Beatles. Parece ser que este año de 2020 va a ser un año en el que vamos a recordar a los Beatles desde un punto de vista cinematográfico, porque se va a reeditar la película Let It Be, la última película en la que participaron los Beatles, además con una nueva versión en formato documental dirigida por Peter Jackson. Tengo muchas ganas, desde luego, de ver esa nueva versión, y también espero que la original de Michael Lindsay Hogg, de la que ya he hablado, por cierto, en un vídeo hace ya varios meses en el canal y que ustedes pueden encontrar fácilmente aquí en Antón GF, mi canal de YouTube. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de Let It Be, sino que vamos a retrotraernos al año 1967 para hablar de esta película que tengo aquí en mis manos y que se titula Magical Mystery Tour. Va a ser el primer vídeo dentro de una serie de vídeos en la que voy a hablar acerca de la relación de los Beatles con el cine, que se va a titular simplemente así, Los Beatles y el cine. Y toca hoy, como digo, empezar. No lo voy a hacer por orden cronológico, sino que voy a hablar de la que fue la tercera película de los Beatles, Magical Mystery Tour. Las dos anteriores fueron Hard Day's Night, o en español Qué noche la de aquel día, del año 1964, y Help, de un año después, 1965. Esta película, Magical Mystery Tour, es de 1967 y no es realmente un proyecto cinematográfico de los Beatles en sí, porque se concibió realmente como una película para que la BBC la emitiese por televisión en el Boxing Day del año 1967, es decir, el 26 de diciembre, un día después del día de Navidad del año 1967, que tradicionalmente en el Reino Unido se conoce como Boxing Day. No cuentan en esta película, en Magical Mystery Tour, con la participación del director Richard Lester, como en las dos películas anteriores, sino que son los propios Fab Four los que se van a encargar de dirigir esta película, que parte, eso sí, de una idea original de Paul McCartney, que tenía que ver con una excursión en un autobús psicodélico de un grupo de personas que viven ciertas aventuras absurdas debido a los tejemanejes de unos magos vestidos de rojo, que estaban interpretados por los propios Beatles y por su road manager Mal Evans. Estos magos supuestamente viven en un mundo paralelo y tienen y lo que ellos hacen repercute en el mundo en el que están los Beatles, en el mundo real. Esta idea para la película está inspirada en las excursiones en autobús desde Liverpool a la ciudad de Blackpool, para ver allí la ciudad iluminada en ciertos momentos del año. La ciudad de Blackpool era una ciudad conocida por ser una ciudad turística cercana a Liverpool, que tenía unas iluminaciones en ciertos momentos del año, quizá no tan buenas como las de Abel Caballero en Vigo, pero que no estaban nada mal, y entonces la gente iba en autobús desde Liverpool y desde otros lugares a Blackpool para ver estas luces, y entonces en esto se inspira en principio la idea de Paul McCartney para esta película Magical Mystery Tour, pero también está inspirada en el alocado viaje del escritor estadounidense Ken Casey en autobús por los Estados Unidos junto con sus seguidores, llamados los Merry Pranksters, que fue un happening muy típico de la época, unos años antes del rodaje de Magical Mystery Tour. En realidad, Magical Mystery Tour no tiene ningún tipo de trama y tampoco tiene guión. Paul McCartney solamente creó un diagrama que aparece en un libreto interior con la edición en DVD de la película. Aquí tenemos este diagrama que Paul McCartney creó
con algunas ideas sueltas, y el resto de la película fue mayormente improvisada. Había secuencias sin guión que no parecen realmente más que excusas para intercalar otras secuencias musicales con nuevas composiciones de los Beatles. La idea de que la banda dirigiese la película parece ser que la tuvo el propio Richard Lester, que había estado trabajando con John Lennon por aquellos años en la película How I Won the War, o Cómo gané la guerra, y en cierto momento declaró a la revista Rolling Stone lo siguiente. Richard Lester, el director británico, dijo: los Beatles deberían hacer su próxima película ellos mismos, igual que si hiciesen un álbum. Quiero decir que debería evolucionar de una manera orgánica, en lugar de estar determinada, la película, claro, por el culto profesional de la cinematografía. Bueno, en las notas del DVD que tengo aquí en este libreto que viene dentro de la edición en DVD del año, creo que 2012, Paul recuerda que todo empezó con el diagrama que mostré hace unos momentos. Después se grabaron algunas canciones, se eligió a unos cuantos actores y amigos, y todos se embarcaron, se subieron a un autobús psicodélico con destino a la costa suroeste de Inglaterra. De hecho, parte de la película se rodó en una base aérea de la RAF, en Westmoreland, aunque también hay algunas secuencias que fueron rodadas en Londres, e incluso la secuencia de The Fool on the Hill se rodó en la ciudad francesa de Niza. Todo estaba guiado por la improvisación, como el propio Paul apunta en el texto que escribió para las notas de la edición en DVD de la película. Dice Paul: la mayor parte del diálogo era improvisado. Hablábamos con los actores, pensábamos en una idea básica para una escena y la rodábamos inmediatamente. Ninguno de nosotros conocía el destino del viaje, como en esas excursiones misteriosas de nuestra niñez, a las que alude, por cierto, el título, Magical Mystery Tour, pero nos lo pasamos muy bien durante unos días y luego regresamos a Londres para montar todo el metraje que habíamos filmado. Esto de montar todo el metraje que habían filmado, por cierto, llevó mucho más tiempo del que ellos habían esperado, porque desde luego ellos no tenían ningún tipo de experiencia en el rodaje de películas. Habían aparecido en películas, pero rodadas por Richard Lester, y ellos mismos no se habían tenido que ocupar del rodaje o de la parte técnica de la creación de una película. Pese a la improvisación y pese a la ausencia casi total de guión, hay algunos personajes en la película interpretados por actores de teatro y de televisión que eran bastante conocidos en Inglaterra en la época. Por ejemplo, Ivor Cutler, que aparece como el señor Bloodvessel, Victor Spinetti, que aparece interpretando a un sargento del ejército y ya había aparecido en películas anteriores con los Beatles, Jessie Robbins, que interpreta a la tía de Ringo, con la que Ringo siempre está discutiendo, Derek Royal, que interpreta el personaje de Jolly Jimmy, Nat Jackley, que interpreta el personaje del hombre de goma, o Rubber Man en inglés. De nuevo, Ringo tiene aquí en Magical Mystery Tour un poco más de protagonismo que el resto de los Beatles, pero en esta ocasión esto es menos evidente que en A Hard Day's Night o que en Help, porque, como digo y repito una y otra vez, no hay realmente una trama en Magical Mystery Tour. La película se emitió originalmente en blanco y negro en la BBC 1, en el primer canal de la BBC, el 26 de diciembre del año 1967, y se repitió en color en la BBC 2, en el segundo canal de la BBC, el 5 de enero de 1968, es decir, aproximadamente un par de semanas después. Uno de los problemas era que la película
estaba pensada para emitirse en color, funcionaría mejor en color, y se emitió en blanco y negro. Por primera vez esto no ayudó demasiado, y en la segunda ocasión sí que se emitió en color, pero el problema es que había muy pocos receptores de televisión en color en las Islas Británicas en esos momentos, y eso desde luego no ayudó. El resultado es que los críticos destrozaron la película, la criticaron muy duramente, hasta tal punto que Paul McCartney tuvo que aparecer en algún programa de televisión con objeto de defender la película. Yo, la verdad, tengo que reconocer que en general estoy de acuerdo con los críticos. Es una película muy floja, demasiado improvisada, a la que le falta contenido, que casi no tiene forma. Un proyecto, como algunos críticos señalaron en su momento, bastante autoindulgente, típico de la resaca de ese verano del amor, o Summer of Love, del año 1967, pero eso sí, con una música absolutamente excelente. La música es lo que realmente cuenta en esta película. Cierto también que en las películas anteriores de los Beatles lo mejor era la música, pero al menos había una trama y había algo detrás de la película. En el caso de Magical Mystery Tour no hay trama, pero la película sí que es, la música, perdón, sí que es absolutamente excelente. Hay que decir que a lo largo de los años los propios Beatles trataron la película Magical Mystery Tour con paños calientes. En varias ocasiones la defendieron por su supuesto vanguardismo, e incluso Paul, en esas notas del DVD que mostré anteriormente, dice lo siguiente sobre Magical Mystery Tour: acabó siendo una historia alocada e improvisada que sorprendió a algunos en su momento, pero que con el paso de los años ha quedado como un grato recuerdo de ese periodo de nuestras vidas. Un grato recuerdo de ese periodo de nuestras vidas. Bueno, está claro que el tiempo dulcifica el recuerdo, porque en su momento las críticas fueron tan malas en Gran Bretaña que las cadenas de televisión estadounidenses decidieron no comprar los derechos para emitirla, y por tanto Magical Mystery Tour se consideró de forma prácticamente unánime el primer fracaso rotundo de los Beatles como banda desde su primer proyecto discográfico a finales del año 1962. Llevaban ya 5 o 6 años juntos haciendo discos y también películas, conciertos, giras, aunque llegados al año 1967 ya no estaban haciendo giras, y la crítica siempre había sido unánimemente positiva, pero con Magical Mystery Tour la crítica cambió, y muchos críticos vieron en Magical Mystery Tour una película sin ningún interés, más allá de la música, por supuesto, y la criticaron duramente, con lo cual ha quedado la película por lo menos como el primer fracaso rotundo en la historia de la banda. No es una buena película, como digo, pero la vi anoche de nuevo, y quiero subrayar algunos aspectos que sí me parecen positivos de esta película Magical Mystery Tour, que tengo en la versión de DVD del año 2012. Lo primero es el colorido. Es una película muy psicodélica en la que los colores vivos van a jugar un papel muy importante. Es algo que ya podemos ver en la portada, con los colores que aparecen ahí en el título, colores muy vivos, bastante chillones, los Beatles ahí disfrazados de animales, como aparecen en alguna de las secuencias de la película. Todo ello, como digo, muy psicodélico, con muchos colores, pero por desgracia la emisión original en blanco y negro por parte de la BBC no ayudó a que se pudiese ver este colorido, y no ayudó al éxito de la película. El colorido, desde luego, es un elemento interesante e importante, positivo, de la película. También la escena con Victor Spinetti como sargento, que es una escena verdaderamente absurda, muy típica de Lennon, en la que Spinetti, vestido de sargento, da órdenes a los participantes en la excursión, en este Magical Mystery Tour, pero sin decir palabras inteligibles, solamente emitiendo sonidos cacofónicos y haciendo movimientos
con el cuerpo, con la cara y con las manos, pero sonidos que no tienen ningún tipo de sentido. Como digo, es una escena muy de John Lennon, que colaboró en el teatro, de hecho, con el propio Victor Spinetti, y John Lennon vio en esta escena en particular una metáfora de esos dirigentes políticos que gobiernan un país o que gobiernan un territorio de una manera irracional. Entonces es una escena que a mí me gusta, que me parece interesante dentro de la película, esta escena con Victor Spinetti como sargento del ejército. Otra escena es una de las escenas oníricas. Hay dos escenas oníricas en la película, las dos tienen que ver con la tía Jessie, es decir, la tía de Ringo. En la película una de ellas es una escena amorosa entre la tía Jessie y Mr. Blood Vessel, que no me parece que sea realmente interesante, más allá de la hermosa versión orquestal de And I Love Her, que acompaña a esta escena onírica. Pero hay otra escena onírica también con la tía Jessie, en la que la tía Jessie tiene un sueño durante el cual está sentada a una mesa en un restaurante y John Lennon le sirve una cantidad ingente de espaguetis con una pala. Otra escena absurda, también muy de Lennon, y de hecho tiene que ver con un sueño, por lo que parece, que tuvo el propio John Lennon y que pronto se convirtió en esta escena que, en mi opinión y también en la de otros críticos, es una de las más memorables de esta película Magical Mystery Tour. También son interesantes las imágenes psicodélicas que acompañan al instrumental Flying, que por cierto es la única pieza instrumental que publicaron los Beatles en los años 60. Parece ser que estas imágenes para acompañar a Flying no las rodaron los propios Beatles, sino que las extrajeron de una película de Stanley Kubrick, ni más ni menos. Pero la verdad es que van muy bien con la atmósfera de esta canción, de este instrumental Flying, especialmente, como digo, en su versión en color que se puede ver en el DVD de Magical Mystery Tour del año 2012. No solamente la escena musical de Flying tiene interés, sino que todas las escenas, todas las secuencias musicales son realmente puntos álgidos de la película. Es decir, si alguien quiere ver esta película, si alguien va a ver esta película, será sin duda por las escenas, por las secuencias musicales, que son lo más interesante de la película. En realidad, como ya he dicho antes, la película parece prácticamente una excusa para introducir estas secuencias. Hay que recordar que los Beatles, junto con Bob Dylan también, fueron pioneros en la creación de vídeos musicales, ya antes de Magical Mystery Tour. Y esto es lo que realmente son estas secuencias musicales, verdaderos vídeos musicales, todos ellos memorables, innovadores, todos ellos experimentales, como es experimental también la película en su conjunto. Me refiero a canciones excelentes como The Fool on the Hill, I Am the Walrus, Blue Jay Way o Your Mother Should Know. Esta última es una escena final de baile en la que los Beatles aparecen vestidos con unos trajes blancos muy elegantes, pero todas estas canciones están rodadas e incluidas en la película prácticamente como si se tratasen de vídeos musicales, y para mí son sin ninguna duda lo más interesante de esta película televisiva que fue Magical Mystery Tour. Hay que apuntar que también hay una escena en la película hacia el final en la que la Bonzo Dog Doodah Band interpreta la canción Death Cab for Cutie en un club de striptease, acompañando además a una stripper bajo la atenta mirada de los excursionistas. ¿Quién era esta banda? La Bonzo Dog Doodah Band. Era una banda que en aquellos momentos estaba grabando para Apple Records, el sello discográfico de los Beatles, y el propio Paul McCartney produjo incluso el éxito de esta banda titulado I Am the Urban Spaceman, que fue un éxito que tuvieron los Bonzos y que
produjo el propio Paul McCartney, pues ellos aparecen también en la película hacia el final interpretando esta canción Death Cab for Cutie. También hay algunas escenas que se grabaron o que se rodaron pero que al final no llegaron a aparecer en la película, y algunas de ellas pueden encontrarse en los extras de esta edición en DVD de Magical Mystery Tour. Por ejemplo, una secuencia en la que el grupo Traffic interpreta la canción Here We Go Round the Mulberry Bush, que no llegó a aparecer en la película, que tiene una duración de aproximadamente unos 53 minutos. Magical Mystery Tour no llega a 1 hora, y entonces muchas de las secuencias que se rodaron no llegaron a aparecer en la cinta final. En contraste con las malas críticas que recibió la película, la música sí que obtuvo un éxito unánime, tanto de público como de crítica, y también en listas. Como mencionamos anteriormente, solamente hay 6 canciones nuevas en la película, y esto es muy poco para un álbum completo. Por tanto, en el Reino Unido lo que ocurrió es que se editó un doble EP con 6 canciones, con esas 6 canciones, y un libreto interior con fotos, con las letras y con varias ilustraciones en forma de cómic. Este es un objeto hoy en día codiciado por los coleccionistas de los Beatles, y yo sé que mi padre tiene este doble EP, que por cierto fue uno de los primeros, si no el primer doble EP de la historia. Recuerdo que cuando yo era más pequeño pues solía escuchar este EP porque lo tenía mi padre y me encantaba pues tener las letras dentro, tener esos dibujos en formato cómic y las fotografías de la película, incluso antes de que yo hubiese tenido la oportunidad de ver esta película. Esto es lo que ocurrió en Europa y en el Reino Unido, un doble EP con las 6 canciones nuevas de la película, pero en los Estados Unidos se prefirió editar un LP con estas 6 canciones en la cara A y otros singles grabados más o menos en las mismas fechas, canciones como Hello Goodbye, Baby You're a Rich Man, All You Need Is Love, que los Beatles interpretaron en directo en una emisión vía satélite en la televisión, Penny Lane, Strawberry Fields Forever. Bueno, los estadounidenses no querían o no les gustó, a Capitol no le interesó esta idea del doble EP, y sí la publicación de un LP. De todas formas, en los Estados Unidos muchos de los LPs tenían menos canciones, solían tener 12 canciones, mientras que los LPs europeos o ingleses tenían 14, con lo cual esto funcionó muy bien. Y de hecho, cuando uno adquiere Magical Mystery Tour en CD, realmente lo que adquiere es la versión en CD de este LP estadounidense y no el doble EP británico. En definitiva, para ir terminando, creo que es importante señalar que hay que entender este proyecto de Magical Mystery Tour en el contexto de la inesperada muerte de Brian Epstein, el manager de los Beatles, que murió poco antes de que los Beatles comenzasen este proyecto. Es realmente el primer proyecto en el que la banda trabajó tras el fallecimiento de Brian Epstein. Y la verdad es que da la sensación de que los 4, como banda, como grupo, se sienten comprensiblemente un tanto perdidos, sin saber muy bien momentáneamente qué camino seguir. Y esto es normal, porque es la primera vez que su carrera profesional no está dirigida por Brian Epstein, que en muchos casos, con todos sus errores, con todos sus problemas, con todas sus puntuales decisiones equivocadas desde un punto de vista económico o comercial, era un hombre que actuaba como elemento de unión. Era el hombre que más o menos les obligaba, en cierto sentido, a continuar trabajando y creando proyectos. Ahora ya no está, y los Beatles están libres de su supervisión por primera vez, y es normal que se sientan un tanto perdidos, no sepan qué camino tomar. Y curiosamente el primer proyecto, la primera película que realizan después del fallecimiento de Brian Epstein, pues se convierte quizá
en lo que muchos han denominado su primer fracaso. Fracaso en el sentido comercial, incluso en el sentido artístico de la película, pero en ningún caso en el sentido artístico y comercial de la banda sonora, que es una verdadera maravilla, con canciones que son clásicas dentro del repertorio de los Beatles, como pueden ser The Fool on the Hill o I Am the Walrus, la primera de Paul McCartney, la segunda de John Lennon. La película Magical Mystery Tour, para concluir, tiene sus momentos, como he señalado, tiene algunos momentos interesantes, pero en general no me parece que sea una buena película. Es un proyecto caótico, prácticamente desde el inicio del proyecto hasta el final del mismo, pero la música sigue siendo absolutamente excelente. Esta es la edición en DVD del año 2012, que contiene extras, que contiene algún documental en el que hablan pues tanto Paul McCartney como Ringo Starr, que incluye también, como ya enseñé anteriormente, un libreto interior con pues el diagrama original de Paul McCartney para la película, con algunas fotografías y fotogramas de la película, y después información acerca de quiénes son los actores y los personajes y cuestiones técnicas también. Aquí tenemos más fotografías extraídas de la película, y recuerdo también que cuando yo era más pequeño se publicó en VHS esta película también, en una cinta doble. Tenía Help por un lado y Magical Mystery Tour por otro, y esa fue la primera vez en la que yo tuve la oportunidad de ver esta película Magical Mystery Tour, pero por supuesto la calidad de imagen ha sido restaurada, el sonido ha sido restaurado, y por tanto a quien le interese, pues este es el DVD que vale la pena tener si es que alguien quiere ver esta película y decidir por sí mismo qué es lo que piensa acerca de este proyecto que los Beatles realizaron en el año 1967. Con esto llegamos al final de este vídeo. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo, que es el primero dentro de una serie que voy a llamar Los Beatles y el cine, en la que vamos a ir repasando la relación de los Beatles con el séptimo arte. El vídeo se grabó en la parte delantera de mi casa, en el porche delantero aquí en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de mayo del año 2020, sin ningún tipo de cortes, y muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Si tienen algún comentario, como siempre, déjenlo por la parte de abajo del vídeo, en el casillero reservado a los comentarios, y yo, como siempre, lo leeré y lo responderé si así me parece oportuno. Me interesaría saber qué les parece, si es que han visto esta película de los Beatles del año 1967, Magical Mystery Tour. Seguimos en contacto a través de mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias y hasta la próxima.